Tras revelarse este video, elementos de la Guardia Nacional comenzaron a ser investigados, pues está grabada la detención que hicieron de jóvenes actualmente desaparecidos. Bienvenidos al Caporal del 14 de diciembre. ¡Comenzamos! Como si se tratara de conductores del transporte público, paramédicos en dos ambulancias de distintas empresas privadas chocaron porque competían para llegar primero a la atención de la emergencia y obviamente ser contratados. Esto ocurrió en la colonia Roma de la Ciudad de México. El balance: 6 paramédicos heridos. Te presento al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez. Él lleva 2 años preso en el penal federal de El Rincón, en Nayarit, acusado de lavado de dinero. Hoy se ha informado que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal abrió una investigación en su contra por presuntamente dictar fallos para favorecer a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Zetas. Lo señalan de haber ordenado la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana, de Juan Pistolas, y de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Hernández, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según ha trascendido, información obtenida por la Judicatura señala que el magistrado se habría reunido con las hijas de El Mencho. Hace apenas unas horas te platiqué en este canal del caso de un conductor y su compañero atacados a tiros en la calzada San Antonio Abad. Esto en la Ciudad de México a plena luz del día y apenas a 1,5 kilómetros aproximadamente de Palacio Nacional. En esta agresión, el conductor murió en el lugar, su acompañante fue hospitalizado. A unas horas del ataque, ya las autoridades informaron de la detención de este joven, a quien ves en pantalla. Lo han identificado como Yair, de 22 años. Lo acusan justo de haber participado en la agresión. El reporte agrega que el sospechoso, que él iba en una moto, cuando policías le ordenaron que se detenga. Como no lo hizo, lo siguieron hasta el área común de una vecindad, en donde lograron detenerlo. Aseguran que le encontraron un arma de fuego y 23 bolsitas con presunta droga. Este fin de semana fue dado a conocer este video en donde se observa a policías apuntándole a jóvenes, pero los jóvenes les responden a los policías que bajen las armas. ¿Qué ocurre? Los policías obedecen a los jóvenes y los jóvenes se van en sus autos de lujo. Esto ocurrió en Culiacán, Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, confirmó que esto ocurrió, que esto sucedió el pasado viernes 10 de diciembre. Afirmó que había un automovilista haciendo piruetas en el cruce de los bulevares Enrique Sánchez Alonso y Diego Valadez Ríos, cuando llegaron dos elementos del Grupo Centella de la Policía Estatal Preventiva para detener al conductor. Sin embargo, mientras pretendían hacer esto, al lugar llegaron hombres armados y le cerraron el paso a los agentes. Al verse superados en números, los agentes entonces oprimieron el botón de pánico, lo cual, según el secretario de Seguridad Estatal, obligaba a los policías de todas las instancias, de todos los órdenes de gobierno, a actuar en apoyo a los estatales. Se inició una persecución y el secretario de Seguridad Pública Estatal criticó a los policías municipales porque asegura que ellos no atendieron ese llamado, no respondieron al botón de pánico, y por el contrario los criticó porque en lugar de apoyar, en lugar de ir al lugar, circularon en sentido completamente inverso. Por lo que ahora ya no nada más es el tema preocupante
el caso del video que te acabo de mostrar, sino ya son muchas cosas lo que llaman y preocupan, llaman la atención y preocupan sobre el hecho. Uno, que los hombres armados fácilmente, por el hecho de decirlo, consiguen que los policías los dejen ir. Que entre corporaciones se acusen de ignorar casos de emergencia. Si es verdad que entonces, como señala el secretario de Seguridad Pública Estatal, los policías municipales no quisieron atender la emergencia, que hay probable colusión entre autoridades con presuntos delincuentes, grave. O si no es verdad la colusión, también es grave porque entonces lo que hay es una confrontación entre elementos, entre corporaciones policíacas. En conclusión, este video es real, es verídico. Tremenda acusación que hay en contra de elementos de la Guardia Nacional. Te voy a contar una de las dos versiones de un mismo acontecimiento. Comienzo con la versión de los habitantes del municipio de Los Reyes en el estado de Michoacán. Aseguran que el pasado miércoles 8 de diciembre, alrededor de las 2 de la tarde, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la colonia La Higuerita y detuvieron a 3 jóvenes allí. Los revisaron la camioneta, una de la camioneta de los 3 jóvenes, una camioneta gris en la que ellos se trasladaban, y se llevaron a los 3 jóvenes detenidos, se los llevaron con todo y la camioneta. Los familiares de los detenidos acudieron entonces a las agencias del Ministerio Público, tanto estatales como federales, para ver a dónde habían llevado a los detenidos. Sin embargo, no los entregaron en ninguna agencia del Ministerio Público los elementos de la Guardia Nacional, por lo que ahora los tienen registrados como desaparecidos. Habitantes se manifestaron en las calles pues para que les digan en dónde tenían a estos jóvenes. Incluso pidieron una audiencia con un mando de la Guardia Nacional, cosa que no ha llegado. Aproximadamente 2 horas después de que registraron los vecinos las detenciones de los 3 jóvenes, apareció uno de los 3. Apareció golpeado, por lo que lo trasladaron al hospital. El diario, los medios, La Silla Rota y el diario El Universal han dado a conocer la otra versión, la versión de la Guardia Nacional. Lo han hecho a través con esto que ves en pantalla, que es la captura de pantalla de un chat interinstitucional. Puedes ponerle pausa si quieres para leer la historia. De todas maneras, te la comento. Este chat interinstitucional está compuesto por autoridades de seguridad, tanto del orden federal como del orden estatal. Ante la presión social, ante las manifestaciones, aseguran, y se lee en esta imagen que te mostré, que la Guardia Nacional da ahí su versión de los acontecimientos, que es que según la Guardia Nacional, según quien escribió en este chat interinstitucional, elementos de la Guardia Nacional se acercaron a una camioneta que vieron sospechosa. A bordo había 2 personas, quienes al verse sorprendidos por 2 agentes intentaron huir a bordo de la camioneta. Inició entonces una persecución. 2 jóvenes en la camioneta y la Guardia Nacional los iba siguiendo. Los sospechosos, los perseguidos, perdieron el control del vehículo y chocaron contra una barda de piedra en específico, por lo que los 2 jóvenes bajaron de la camioneta y huyeron a pie hasta que se perdieron entre la milpa. Los elementos de la Guardia Nacional ya no los pudieron detener, los perdieron de vista. Por lo que les quedó, según informan, fue revisar la camioneta que habían dejado allí abandonada porque la habían chocado. Los agentes revisaron la camioneta y encontraron, según señalan, 2 armas largas, cargadores, 2 pecheras, y de hecho la camioneta que quedó abandonada coincide con la camioneta gris que le aseguraron a los
3 jóvenes detenidos inicialmente, aunque uno ya apareció. Coinciden en color, en marca, en modelo, en placas, incluso en el número del motor. Esto para comprobar su versión, los elementos de la Guardia Nacional en el chat interinstitucional, compartieron imágenes de la camioneta en el lugar donde aseguran que la aseguraron, como estás viendo en pantalla. Incluso se alcanza a ver la hora. Allí dice 6 de la tarde con 57 minutos y se ven armas en la batea. Bueno, esta es la versión de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional ha informado que esto ocurrió la tarde del domingo 12 de diciembre y no el miércoles 8 de diciembre, cuando, según los vecinos, fueron detenidos los jóvenes. Hay una diferencia de varios días entre una cosa y la otra en ambas versiones. Sin embargo, familiares de las víctimas, de los desaparecidos, de los 2 desaparecidos, han encontrado inconsistencias en la versión de la Guardia Nacional. Un vecino del lugar grabó la detención de los 3 jóvenes por parte de la Guardia Nacional, en donde se observa a los elementos de la Guardia llevándose a los jóvenes con todo y la camioneta el miércoles 8 de diciembre, como lo estás viendo ahora en pantalla. Estás viendo justo, esa es la camioneta en cuestión. Se alcanza a ver los elementos de la Guardia Nacional al fondo. Se ven también del lado izquierdo. Vas a notar cómo se van a subir a los vehículos y vendrá una nueva imagen de otras cámaras de videovigilancia que captaron el momento en donde van transitando los vehículos oficiales con los detenidos. Allí se están moviendo, se están organizando, de hecho son varios los agentes. Aunque ya apareció uno de los 3 detenidos, hay una denuncia penal interpuesta en contra de elementos de la Guardia Nacional por la desaparición de los otros 2 jóvenes. El área de comunicación social de la Guardia Nacional ha respondido a algunos medios sobre este tema. Ha asegurado que no puede dar información sobre este hecho porque actualmente existe una investigación ministerial en curso, una investigación abierta por esto que te estoy contando. Por lo tanto, aseguran que no pueden compartir nada para no entorpecer las investigaciones. Familiares de las víctimas, de los ahora 2 desaparecidos, han proporcionado otros videos en donde, como ya te mencionaba, se ve las camionetas de la Guardia Nacional con los jóvenes detenidos y también la camioneta que tenían los mismos jóvenes. Se ven circulando sobre la carretera Los Reyes Cotija, video grabado también el 8 de diciembre alrededor de las 2:37, 2:40 de la tarde, y son videos de diferentes cámaras de seguridad que ahorita vas a ver a continuación. Ahí se están retirando del lugar de la detención. Familiares de las víctimas acusan que las patrullas y la camioneta fueron vistas circulando y fueron grabadas circulando en un camino que lleva al municipio de Cotija. Esta es otra grabación. Y aquí vas a ver otra grabación en donde se ve justo en caravana circulando y aparece también la misma camioneta. Los familiares de los jóvenes desaparecidos aseguran entonces que los vieron con rumbo al municipio de Cotija, en donde opera, señalan los familiares, el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que acusan, sospechan que los elementos de la Guardia Nacional entregaron a los 2 jóvenes ante este grupo delictivo. La investigación actualmente está en curso, como ha confirmado el área de comunicación de la Guardia Nacional, así que obviamente estaré al pendiente de las investigaciones sobre este caso. Vaya señalamiento, vaya caso, independientemente de si fueron entregados con delincuentes o no. Lo cierto es que hay 2 versiones, hay videos de la detención y pues que hay 2 jóvenes que no aparecen. Esperemos que esto pues se esclarezca y se esclarezca pronto y de la mejor manera. Buenas noches, no olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información.